Hermanos, muy buenos días. Seguimos en nuestra serie La certeza del creyente, la primera carta de Juan. Ay, perdón. Gracias. Buscamos ahí el pasaje, bueno, ya lo tenemos. Acompáñenme en una pequeña oración. Padre, estamos muy agradecidos, oh Dios, por tu bondad. Te pido esta mañana, en este espíritu de adoración, que tú nos sigas bendiciendo con tu espíritu. Que nuestro corazón realmente anhele a ver a Cristo en esta porción de la palabra. Úsame, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, un profesor de universidad, de la materia de comunicación, decide hacer un ejercicio con sus alumnos y a 4 de ellos los llama y los manda a cada uno a diferente esquina. Y les dice, en el salón, ¿no? En el salón los ubica a cada uno en diferente esquina y les dice, los 4 van a sacar un libro al azar de su mochila y al momento de 3 yo voy a contar y van a empezar a leer en donde les caiga, ¿no? Donde caiga, ahí empiezan a leer, todos leen al mismo tiempo y fuerte. Yo también voy a hacer lo mismo, dijo el profesor. Y a los alumnos, a los que están sentados, les tocaba intentar escuchar a los 4 y decir de qué estaban hablando. ¿Ok? Ok, vamos. Hicieron el ejercicio y todo. Al final el maestro hizo un stop y dijo, a ver, ok. ¿Quién entendió algo de lo que se acaba de decir? Y pues nadie, así temerosos como siempre, nadie levantaba la mano, porque realmente nadie había entendido nada de lo que se estaba leyendo. Y quizás por ahí los que estaban más pegados a las esquinas decían, yo pude identificar alguna palabra, pero en realidad no entendía de qué se trataba. Y después el maestro dijo, ¿pero alguien notó algo raro? Hasta que un joven que estaba más adelante y más cerca del maestro le dijo, profesor, yo creo que usted no estuvo leyendo nada, simplemente estaba balbuceando. Y el profesor le dijo, correcto, porque en realidad estaba intentando leer de derecha a izquierda y era impronunciable, no estaba diciendo nada. Ahora, ¿por qué empiezo con esta ilustración, hermanos? Porque en la actualidad vivimos en tiempos que estamos siendo bombardeados con toneladas de información acerca de este tema, de filosofías, de ideologías. Nos llenan de tantos mensajes por todos lados que a veces se convierte en ruido y no podemos entender, a veces, a diferenciar la verdad del error, ¿no? A nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo donde se ha puesto muy de moda redefinir las palabras, ¿no? Palabras como género, matrimonio, palabras como pecado, amor, ¿no? Ahora depende, quizás hace muchos años tú preguntabas por estas palabras y todos estaban en consenso, de acuerdo. Pero ahora es muy difícil encontrar eso, ¿no? Ahora depende a quién le preguntes, te va a dar su definición de tal o cual palabra. Por ejemplo, si sales a la calle y le preguntas a alguien ¿qué es el amor? Lo más probable es que te encuentres con respuestas como estas, ¿no? El amor es un sentimiento, el amor es compromiso, otros dirán el amor es sexo, otros dirán el amor es un sacrificio, ¿no? Y los más iluminados dirán el amor es una decisión que se toma todos los días. Algunos filósofos griegos creían que el amor era un estado de locura de la mente. Pero si nos vamos ahora a nuestros jóvenes, quizás, si le preguntas qué es el amor, ellos te dirán que el amor es una magia, una simple fantasía, ¿no? O es una cosa rara por ahí. Y definitivamente hemos llegado a un punto donde, ¿qué te importa a ti mi concepto de amor? Déjame amar a mi manera. Tú con tu concepto, yo con mi concepto. Sin embargo, hermanos, para el apóstol Juan en esta carta, el amor es el sello distintivo de los hijos de Dios que andan en la luz. El amor es el sello distintivo de los hijos de Dios que andan en la luz. Eso ha sido su argumento en el capítulo 2, versículo
7 al 11, ¿no? Hablando de que el que ama al hermano permanece en luz y aborrece las tinieblas. Ese es su argumento. Ahora sigue hablando, va a seguir hablando en este marco, va a seguir hablando acerca del amor, ¿no? En el versículo 11 al 24 va a hablar en términos, en qué consiste el amor, pero ya no en términos de luz o tinieblas, sino en términos de vida o muerte. Amar, hermanos, es un tema de vida o muerte. Y para ser sinceros, por ejemplo, ahí en el versículo 14, Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una afirmación contundente, precisa, concisa, ¿no? Y esta sección, hermanos, no ha cambiado su mandamiento. El imperativo que ha usado en el versículo 28 es permaneced en él. Él está preocupado realmente por los hijos de Dios, por los creyentes. ¿Para qué? No os dejen engañar. Hay muchas voces por ahí afuera creando ruido. No se dejen engañar. Esa es la idea. Permaneced en él. Y en el versículo 10, por si no quedaba claro de qué está hablando Juan, dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿no? Todo aquel que no hace justicia, acá lo dice en modo negativo, pero lo podemos, por implicación lo podemos ver en positivo, ¿no? El que hace justicia es hijo de Dios. El que ama es hijo de Dios. Y acá dice, el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y en los versículos del capítulo 3, versículo 1 al 10, se ha encargado de explicarnos de qué se trata el no practicar pecado, que es vivir conforme a la justicia del Hijo, a la justicia de Dios. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a estar hablando acerca de el versículo 11 al 24 y tiene dos secciones principales. Estoy dando mi bosquejito para que no se pierdan, porque en algún momento mi voz me va a abandonar quizás. Pero les pido mucha paciencia. Permanecer en Él es el mandamiento. Los hijos de Dios permanecen en Él. Queremos saber quiénes son hijos de Dios y cómo se permanece en Él. Esa es la pregunta. Y como primer punto, del 11 al 18, vamos a hablar del amor que nos distingue. El amor que distingue a los hijos de Dios. Amar a Dios, amando a tus hermanos de manera práctica y visible. Y lo voy a repetir. El amor que nos distingue es amar a Dios, amando a nuestros hermanos de manera práctica y visible. Mira el versículo 11 cómo empieza. Dice Juan, dice, hermanos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, citando básicamente lo que ya había dicho nuestro Señor Jesucristo, las mismas palabras casi textuales de lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán, esta es la marca distintiva de los hijos de Dios, que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y mira cómo cierra esa sección en el versículo 18. Él dice, versículo 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. El apóstol Juan empieza aquí a explicarnos, ya dijo pero qué significa el amarnos unos a otros. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué color tiene? Entonces, va a empezar a explicar, típico Juan, en su argumento dual, ¿no? Él siempre habla luz, tinieblas, vida, muerte, amor, odio, hijos de Dios, hijos del diablo. Ok. Entonces, en el versículo 12, él empieza a decir las distinciones que marcan
a los hijos del diablo. Aunque su proposición, la frase del versículo 11 es, amémonos unos a otros. Ok, ahora les explico qué significa. Y empieza a hablar del diablo. Empieza a hablar de las obras de los hijos del diablo. Y el ejemplo supremo que pone es Caín. Dice el versículo 12, no como Caín, gran contraste, ¿no? Un gran contraste muy marcado. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta retórica. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto, hermanos, nos deja aquí, nos deja ver un principio espiritual universal de acerca de qué es lo que gobierna realmente el mundo que no conoce a Dios. El mundo, las personas que no tienen a Dios, viven bajo este ejemplo, ¿no?, de este principio espiritual. Los que hacen lo que es justo serán odiados por los que no viven en justicia. Caín, como el primer asesino de la historia de la humanidad, en la tradición posterior fue conocido como el arquetipo del pecador, ¿no? Este es nuestro modelo supremo del pecador. En el Antiguo Testamento tenemos modelos, Abraham como el padre de la fe, tenemos modelos como a David, nuestro ejemplo de arrepentimiento genuino, ¿no? Aquí tenemos a Caín como el ejemplo de lo malo, es un asesino. Y dice que eso es algo ya extrabíblico, que en los primeros siglos la iglesia comprendía el concepto de cuando hablaban acerca de Caín. Ellos sabían que Caín representaba el camino de aquellos que se pierden, de aquellos rebeldes, ¿no? Ejemplificaba muy bien aquel que le pertenecía al maligno. Por eso es que Judas 11 cita, ¿no?, hablando de los falsos maestros, y dice, porque ellos siguieron el camino de Caín, el camino de la mentira, el camino de los homicidios. Y quizás tú puedes estar ahí diciendo, ay, no soy asesino, nunca he matado, así que no estoy en esa lista. Okay. La siguiente descripción que él hace de la distinción marcada de los hijos del diablo es que ellos viven en odio. En odio. Versículo 15 dice, todo aquel que aborrece, eso es odiar, a su hermano, es homicida. Y ahí hace una conexión directa entre odiar y asesinar. Y eso es básicamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿no? Si tú te enojas contra tu hermano, si tú llamas fatuo a tu hermano, eres asesino, eres homicida. Si tú miras con lujuria a una mujer, eres adúltero. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, la conexión que Juan está haciendo con respecto a odiar. En este contexto, podemos ver, en el contexto de Caín, él sigue siendo nuestro ejemplo de lo que no debemos ser, lo que no debemos hacer. Capítulo 4 de Génesis, podemos ver cómo su odio lo llevó a una conducta física, a una acción física que lo llevó a matar a su hermano. Ahora, no voy a tomar tiempo para ir a Génesis 4, pero porque asumo que conocen la historia. Los dos se acercaron y presentaron su ofrenda a Dios, ¿no? Mis alumnos de Pentateuco me están sonriendo, saben de qué estoy hablando. Mira, Caín no lo mostraron como un ateo, lo muestran como un adorador, Génesis 4, que se acercó con su ofrenda a Dios. Y lo que primero Dios vio fue a Caín y a su ofrenda. Abel también se acercó y ofreció su ofrenda a Dios, y Dios vio la ofrenda, Abel primero y la ofrenda, ¿no? Y sabemos que Abel lo miró con agrado, recibió esa ofrenda, y a Caín no. ¿Y qué pasó? El odio que había en Caín lo llenó, lo saturó de tanta maldad al punto de olvidarse que eran las primeras personas. ¿Se han puesto a pensar en ese pequeño acto? Eran las primeras personas y no habían asesinado a nadie. Él era el primer asesino. ¿Por qué? Porque se dejó dominar por su odio.
Y Juan está aquí describiendo acerca, de manera muy, pero muy puntual, de que si tú odias a alguien o aborreces a tu hermano, estás siendo homicida. Fuerte declaración. Ahora, quizás, no sé, podrías decir todavía, lo dudo, pero podrías estar pensando, menos mal, yo no odio a nadie, estoy limpio, estoy en paz. Qué bueno, hermano. Porque de la tercera yo creo que no nos salvamos nadie. La tercera descripción de la distinción marcada de los hijos del diablo es que son indiferentes a las necesidades de sus hermanos. ¿Dónde lo veo? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, y hago énfasis ahí en esa frase, cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo el amor de Dios mora en él? Y aquí, hermanos, yo sé que me acabo de saltar una ilustración muy buena, pero lo voy a hacer al final, porque vale la pena hacerlo. Pero la indiferencia, hermanos, es muy sutil, es muy sutil. Y estudiando este pasaje, literalmente Dios estaba moliéndome por dentro, al punto de cuando reflexionas en la palabra te pueden venir recuerdos de hace un montón de años. Y Dios renovando tu mente ahí. Pero estaba pensando, ¿la indiferencia también caracteriza a los hijos del diablo? ¿O qué está diciendo el texto aquí? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y ese morar es cómo habita Dios en él. Porque así como habita el Espíritu de Dios en el creyente, cuando él estaba argumentando de que el que no ama a su hermano permanece en muerte, es casi la misma idea. Morar y permanecer en algo son similares. Entonces los hijos de Dios, ¿cómo puede morar en un hijo de Dios un corazón indiferente a las necesidades de su hermano? Es lo que está preguntando. Y aquí, hermanos, leo una pequeña cita de un comentarista. Decía, un hombre no tiene que asesinar a otro para pecar. El odio es asesinato en el corazón. Pero un hombre no necesita odiar a su hermano para ser culpable de pecado. Simplemente necesita ignorarlo, ser indiferente a sus necesidades. Y le cuenta como pecado. ¿Se acuerdan de la gente diciendo por allá muchas cosas? El mundo es agresivo, hermanos, con nosotros. Y nos hace creer muchas cosas acerca de lo que debemos hacer y no hacer. Y qué debe ser prioridad para uno y qué no. Y siempre nos empuja en una dirección, y a veces se filtra en la iglesia también este pensamiento de que primero estás tú. Primero eres tú. Tus sueños, tus metas, tu prosperidad, tú lo puedes todo. Y cosas así. Ahora, si tú estás realmente buscando cada vez ser como Cristo, vas a ser confrontado con ese pensamiento. No puede cohabitar ese pensamiento y a la vez ser generoso y ser amoroso con tus hermanos. Ya sea el asesinato, ya sea el odio o ya sea la indiferencia, son tres marcas claras acerca de cómo no debemos amar. Entonces, ¿cómo debemos amar, apóstol Juan? La distinción marcada de los hijos de Dios, y aquí viene la parte más fuerte del sermón, la distinción marcada de los hijos de Dios es seguir el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. El amor, dicen, es un verbo, es acción, es tomar la iniciativa y hacer algo en favor de. Y sinceramente a mí, hermanos, el amor de nuestro Señor Jesucristo no lo dejó en buenas intenciones nada más.
No lo dijo solamente en palabras poéticas y muy bonitas. No lo dijo por medio de abracitos y besitos. Ahora, pueden ser cosas, ¿no?, de acuerdo a la persona, que puede expresar muchas emociones así, y no estamos diciendo que está mal, pero nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo fue de tomar el riesgo de velar por nuestras necesidades, de venir y entregarse en una cruz por ti y por mí. El versículo 16 dice, en esto hemos conocido, y aquí le está hablando a los hijos de Dios. ¿Quieres motivación? ¿Quieres algo para que te impulse a salir de la zona de confort que normalmente nos gusta estar? Es meditar en este versículo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y quizás la imagen aquí es del pastor, ¿no? Juan 10, acerca del pastor, su vida da por las ovejas. Esa analogía que estaba usando nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, y no te asustes, quizás estás pensando, entonces, ¿tengo que morir por mis hermanos? No sé, mira, el ejemplo supremo de Jesucristo precisamente es supremo y único. Irrepetible, Él es el único que podía hacer lo que hizo. Sin embargo, conocemos en la historia que muchos hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo, sacrificaron sus vidas por servir a sus hermanos. O sea, ellos tomaron el riesgo. Yo no sé, quizás ellos, en su pasión por Dios, en su pasión por el Evangelio, simplemente estaban ayudando hasta que se dieron cuenta que corrían peligros de muerte y dijeron, asumimos la muerte, nos entregamos por ellos. Y la historia nos corrobora bastante sobre eso, ¿no? Pero acerca del versículo 17, Juan pone un ejemplo un poco minúsculo diciendo, ok, pero ya está bien, quizás si no mueras por tu hermano, pero velas por sus necesidades físicas, sus necesidades elementales, hermanos, las primarias. Estamos hablando de hermanos en profunda necesidad. No estoy hablando de mantener a los que no quieren trabajar, obviamente no. No estamos hablando de capricho, de que un hermano quiere un celular nuevo. No estamos hablando de ese tipo de necesidad. Estamos hablando de necesidades elementales para los hermanos. Y siendo sinceros, para conocer las necesidades elementales de mis hermanos necesito conocer a mis hermanos. Necesito interactuar más con ellos. Son mis hermanos. ¿De qué sufrirán? ¿Cuáles serán sus luchas? ¿Cuáles serán sus temores? ¿No? Entonces, nosotros seguimos, una marca distintiva del Hijo de Dios es que seguimos el ejemplo de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar, y esto sí lo digo muy en serio, dispuestos a dar la vida en el servicio a Dios. Profundo, profundo, profundo. Y no nos sorprendamos que en este accionar, y de repente tú vas a ver muchos que se levantan contra nosotros y nos van a aborrecer. Versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pues claro, lo aborreció a él, dice nuestro Señor Jesucristo, a mí me aborrecieron, a ustedes, mis discípulos, también los aborrecerán. Pero por causa de amar y de amar con justicia, de hacer las cosas bien. No estamos acá hablando de hermanos que quizás allá afuera tienen problemas y son odiados por otras cosas, o como dice Pedro, si eres abofeteado por hacer el mal, pues merecido lo tienes. Pero si haces el bien, haces justicia, buscas realmente amar como Cristo, vas a ser aborrecido, dice la Escritura. Amados hermanos, la distinguible diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es el amor hacia Dios por medio de amar a los hermanos, ya lo he estado diciendo. Pero aquí Juan también pone que las necesidades, o mejor dicho, voy a hacer una comparación aquí. Por ejemplo, si el bien espiritual para tus hermanos es guardarlos de las herejías, de los herejes, lo que habíamos visto ya,
no de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas que pueden arrastrarlos al error. Entonces, por lo tanto, no debo estar yo tampoco metiéndome en esas enseñanzas medias turbias, ¿no? Y amar a mi hermano en ese sentido es predicar la verdad siempre. Estoy amando, estoy velando por sus necesidades espirituales. Pero aquí este pasaje nos deja ver que el amor no solamente se preocupa por las necesidades espirituales de los hermanos, sino también por las necesidades físicas. Y esto es una gran oportunidad para aquellos hermanos que han sido quizás de alguna manera más bendecidos que otros, materialmente hablando, para ser un canal de bendición a tus hermanos que padecen necesidad. Decía Santiago que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Y recordamos también al apóstol Pedro que dijo que Cristo, que es rico, se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos con su pobreza o con su riqueza, ¿no? Entonces, estamos hablando que el amor que distingue, la distinción de la manera en que debemos amar nosotros a los hermanos es de manera práctica y visible, velando por sus necesidades elementales, su sustento diario. Y quizás, hermano, tú te sientas abrumado, como yo en el momento del estudio me sentí bastante abrumado por cosas, porque digo, Señor, el amor que tú demandas es un amor en un estándar muy elevado, Dios. No damos la talla, no podemos amar como Cristo amó, aunque estamos llamados a amar como Cristo amó. Tú y yo sabemos que día a día luchamos en esa gran batalla. No es fácil, no es fácil. Pero gracias a Dios tenemos el versículo 19 y 20. Y esa es mi segunda parte. Hablamos del mandamiento que nos da seguridad, ¿no? Creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que voy a decir en esta segunda parte es: confía en la gracia de Dios. Vivir en el amor cristiano no es cosa fácil, hermanos. Es amor sacrificado, definitivamente sí. Pero es un amor que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto ese amor en nosotros. Mira lo que dice el versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos, ¿en qué, Juan? ¿En qué conocemos que somos de la verdad? Bueno, lo que acabo de decir, que tenemos que amar a nuestros hermanos en hecho y en verdad. De ese tipo de amor estoy hablando, dice Juan. Entonces, si vives así, conoceremos y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y tú dices, pero todo eso me ha causado más conflicto, me ha movido todo mi esquema de amor. ¿De qué seguridad me estás hablando, Juan? Y lo cierto es, hermanos, es bueno que nuestro corazón se sienta movido al evaluar nuestra capacidad de amar a los hermanos y de involucrarnos en sus vidas. Es bueno, pero dice el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, obvio, apóstol Juan, nos reprende, nos acusa. La palabra es acusar. Si tu corazón te acusa de que no estás viviendo de acuerdo a la distinción del amor, algo que marca a los hijos de Dios, Él dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él conoce todas las cosas. Amados hermanos, es cierto que estamos llamados a amar como Cristo amó, pero tú y yo sabemos que no es fácil y sufrimos día a día por hacerlo. Y Dios no nos acepta en base a eso, nos acepta en base al amor que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Mirad cuán amor os ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y más adelante dice, el que tiene esta esperanza, ¿qué? De ser hijo de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay oportunidad cada día de crecer en amor por los hermanos. Por Él, porque Él es mayor y Él conoce todas las cosas, Él conoce tu corazón, Él sabe el amor que ha puesto en sus hijos y está esperando que vivan de acuerdo a ese amor, que crezcan en ese amor. Y llegas a la noche y dices, oh Padre, no, he fallado. A veces me identifico con Caín, perdóname, oh Dios. En vez de rebosar en amor, a veces rebosa en mí el odio o la indiferencia. Impresionante. Y Dios dice, Él conoce todas las cosas y Él sabe y Él es fiel a su promesa. Él te ha hecho su hijo. Él dice, tú tienes esta esperanza en Él, vas a crecer en esta confianza.
Y esto, así, que calma. Sí, definitivamente sí. Porque tú y yo sabemos que necesitamos crecer en amor práctico a los demás. ¿Por qué? No porque no lo estés haciendo como deberías hacerlo, no estoy acusando a nadie, pero es porque la valla es muy alta, la valla es como Cristo. Cristo miraba a la gente, las miraba en sus necesidades y Él se compadecía, dice la palabra, como un pastor que miraba a las ovejas por ahí, sueltas. Por eso es que debemos confiar en la gracia de Dios, porque Él ha puesto su amor en nosotros. Él ya no es el juez para los hijos de Dios, es su Padre. Dios es juez, definitivamente sí. Y todo aquel que no tiene a Dios por Padre lo tiene por juez, eso es claro. Pero ahora nosotros tenemos confianza de pedirle, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque de Él necesitamos el poder para poder amar a los demás. Del Espíritu de Dios necesitamos el poder, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Entonces, hermanos, el mandamiento que nos da seguridad es confiar en la gracia de Dios, creer en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Es ahí donde nosotros podemos encontrar el impulso, el poder para salir de nuestra zona de confort e involucrarnos en las necesidades de nuestros hermanos. Es la única forma. Y aquí está haciendo un paralelo quizás a lo que Juan empezó a decir en capítulo 14 de su evangelio, ¿no? Que todo lo que pidieres en su nombre, Él nos lo va a dar. Claro, cuando estás en la sincronía, en la perfecta sincronía de la voluntad de Dios, puedes pedirle lo que quieras. Señor, dame amor por este hermano. Es difícil, sí. Es que tú no sabes el carácter, sí, es Dios, sabe todo, sabe, y te manda amarlo. Tú eres difícil para otros y te aman. Entonces, esa es la verdad. Guardar su mandamiento es creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de esa forma podemos permanecer en Él. Creyendo de que su verdad está en nosotros, de que su Espíritu está en nosotros, de que su amor está en nosotros y que su amor nos impulsa hacia afuera. Para ir terminando, Dios. Termino con esta lectura. Dice, ya está claro, ¿no? Sabemos que somos de la verdad y por tanto sabemos que somos hijos de Dios solo cuando afirmamos que a través de nuestras acciones hacia los demás vamos esparciendo el amor de Dios. Un teólogo decía esto: si de veras queremos adherirnos a la verdadera ley del amor, nuestros ojos no deben estar dirigidos principalmente al hombre. ¿Por qué? Vas a terminar odiándolos. No debemos mirar así. Dice, lo cual no debe estar principalmente en el hombre, el cual nos inclina más frecuentemente al odio que al amor, sino hacia el Dios que nos ordena que nuestro amor sea a Él diseminado, esparcido hacia los demás. Solo así estaremos amando a Dios por medio de amar a nuestros hermanos, teniéndolo como mira, como horizonte, como meta a Él. Esa es la única solución. Esa es la manera de permanecer en Él, porque Dios, en su gran amor, nos ha hecho sus hijos. Tú y yo debemos realmente esforzarnos por servirle, permaneciendo en su amor. ¿Cómo permanecemos en su amor, Juan? Ama a tus hermanos. Ese es el amor que nos distingue. No es un amor egoísta, es un amor que se entrega, un amor sacrificado. ¿Cómo más? Creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mandamiento principal. El mandamiento que nos da seguridad es que tú debes creer
en nuestro Señor Jesucristo. Él está viviendo en ti y en mí por medio del Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado es lo que nos impulsa a salir. Si lo vemos así, cuando tú amas a tus hermanos, estás amando a Cristo. Y que eso sea realmente, hermanos, nuestro día a día. Nuestro día a día. Si no lo ves así, te vas a cansar, te vas a desanimar, la otra semana vas a venir llorando con el pastor, ya no puedo. Pero si tu meta es Cristo y decir, Señor, yo entiendo el amor con el que me has amado. Y si hubiera habido la actitud que hay en mí, quizás nunca hubieras venido por mí. Ayúdame a tener esa actitud de accionar, porque aquí es muy práctico, Juan. Accionar desde las necesidades más elementales para tus hermanos. Que sea Dios ayudándonos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, oh Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y que atraviesa nuestro corazón hasta lo más profundo, evaluando, exhortando, confrontando, animando y edificando, Señor. Te pido que esta mañana, Señor, seas tú obrando en los corazones de mis hermanos para seguir atesorando el amor de Cristo, que podamos esparcirlo hacia los demás. Confiamos que de esta manera, oh Dios, permanecemos en ti y confiamos en ti. En el nombre de Jesús oro. Amén.